que, como siempre, bueno, aquí tenéis el programa hasta el mes de junio incluido, es decir, antes de Hogueras, porque en Hogueras pasa lo que pasa. La próxima será sobre Stravinsky y ya iremos informando. Y para quienes quieran saber más, pues se pueden apuntar a la Casa de Francia y les mandaremos también mes a mes toda la programación, que va a ser, creo que bastante interesante, y con la colaboración de todos. Muchas gracias. Feliz año nuevo también. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Feliz año también. Todo lo mejor del mundo para el 2025. Hemos dejado 4 cosas en las mesas. La primera es un guión de la conferencia que hace que sea mucho más fácil seguir. Por supuesto, cada uno puede seguirlo sin el guión, pero esto es mucho más fácil porque es un guión de las fotos y pequeñas anotaciones. Con lo cual, pues yo iré diciendo en qué parte estamos, porque he tenido la conferencia en distintas partes según compositores. Lo segundo que hemos dejado es un formulario para suscripción, los que deseen inscribirse en la Casa de Francia. El tercero es un formulario para los que deseen estar informados de las conferencias y actividades, aunque sea sin inscribirse. Si alguno quiere completar el formulario, os pido por favor que lo completéis y nos lo dejéis aquí luego en la mesa. No os vamos a bombardear con emails ni con WhatsApp, es decir, será un WhatsApp al mes, informando pues, de la siguiente conferencia con una semana, 10 días de antelación, y lo mismo en relación con la programación de la Casa de Francia. Y el cuarto es un artículo que escribí este mes para la revista Ritmo sobre formas de escuchar ópera y música en general en streaming, que tiene un montón de links a canales de pago y canales gratuitos, y que pienso que es una información que puede ser también interesante. Vale, entrando ya en la conferencia, aquí tenemos el título, Grandes óperas rusas. Yo llevo puesto una camiseta adecuada, que es Prokofiev, que es mi favorito entre todos los compositores rusos, pues aquí está Prokofiev. Y aquí tenemos cuatro cuadros. Este es Prokofiev, este es Stravinsky, pintado por Picasso, este es Shostakovich y este es Tchaikovsky. El tamaño no tiene lugar con la importancia, el tamaño es porque, bueno, de Tchaikovsky salió el póster más grande. Pero los 4 son igual de relevantes. Vamos a hablar hoy de ópera rusa, particularmente, no de música rusa en general, habrá una pequeña mención en algún compositor, pero ópera rusa que ya en sí da mucho. Y lo primero que he puesto, lo que pone primera parte, introducción, pongo un título que puede ser polémico, discutible, que cada uno puede tener una opinión, por supuesto, diferente, cada uno puede hacer una clasificación distinta. Esto es una clasificación. A mí me gustan bastante las clasificaciones y las estadísticas, lo cual es también muy opinable en gusto. Y yo pongo a Rusia como segunda potencia musical. ¿Qué quiere decir segunda potencia musical? Pues, en mi opinión, es el segundo país que más compositores de relieve y de importancia ha producido, no solo en la ópera, sino en general. El primero es Alemania-Austria. Pongo Alemania y Austria juntos, no por una concepción hitleriana, por lo contrario, en mis afinidades, pero forman una unidad cultural. En realidad es una unidad cultural muchos años. Beethoven estaba en Alemania, luego trabajó en Viena, Brahms lo mismo, es decir, que es lo mismo y es el mismo idioma. Es difícil distinguirlos hoy como países son claramente diferentes, históricamente no lo han sido. El número 1, Alemania y Austria. No he relacionado a los compositores porque he tenido que hacer una hoja completa aquí porque me salían 30 o 35 y hubiera aparecido un catálogo telefónico. O sea que no los he puesto, pero creo que está en la mente de todos los más significativos, vamos. Por eso no he puesto en el caso de Alemania y Austria los compositores relevantes. En el caso de Rusia no los he puesto pues porque vamos a hablar de ellos ahora, por lo cual tampoco me hace falta ponerlos ahí. Italia, yo le pongo la tercera. Esto sería opinable, hay quien pensaría que Italia debe estar la segunda. Si habláramos de ópera, bien, lo puedo aceptar. Bueno, cualquier cosa la puedo aceptar, por supuesto, evidentemente. Pero si hablamos de ópera puede ser más defendible, pero de música en general no. De música en general no por una sencilla razón, porque es que apenas hay compositores de música instrumental italianos. Está Vivaldi, por supuesto, pero bueno, es más antiguo, es barroco. No hay sinfonías italianas, vamos a entendernos, ¿no? Verdi es un compositor de ópera, Puccini es un compositor de ópera. Sin embargo, los rusos no. Los rusos, muchos de ellos,
diría, abarcan los dos géneros esenciales, bueno, también la música de cámara, y la música de cámara es igualmente esencial. Cuarto país, Chequia. Esto puede ser a lo mejor todavía más polémico. ¿Quién ponemos cuarto? Bueno, aquí en la Maison de France deberíamos poner Francia quizás, pero como soy poco político y la música francesa, debo reconocer que no tengo tanta afinidad, aunque prometo que el curso que viene haré por lo menos 2 conferencias, una de grandes óperas francesas, tómame la promesa, y otra de Debussy, Ravel. Bien, Chequia. Bueno, es una cuestión de nombres también. Aquí sí que he puesto los nombres. Smetana, Borsak, Janáček, que es un grandísimo y genial compositor de ópera del siglo XX, del que haremos una conferencia específica en este ciclo, y Martinu, quizás menos conocido. Francia, también saldrían muchos nombres, bueno, están en la mente de todos, Berlioz, Debussy, Ravel, Rameau. Lo he puesto como quinta potencia musical. Reino Unido, bien, esto es quizás más desconocido porque el Reino Unido realmente empieza a ser una potencia musical muy tarde, empieza a ser una potencia musical en el siglo XX y más todavía en la segunda mitad del siglo XX. Hasta ese momento Inglaterra no tiene ningún compositor relevante, y esto es espectacular, en el siglo XIX, no hay ni uno. Si os ocurre alguno ya me diréis cuál es, porque no hay ninguno. Schumann, de operetas o óperas cómicas, no es el nivel, no estamos hablando de la misma categoría. Y en el siglo XX sí, hay un montón de compositores. Haremos una conferencia en este mismo ciclo sobre Britten y Tippett, que son los más destacados. Y estamos en segunda mitad del siglo XX, pero también hay que meter el siglo XX, por supuesto, y el XXI. Finlandia, como séptima. Bien, esto también puede ser opinable, pero Sibelius me parece uno de los grandes 10 compositores de la historia, con lo cual lo tengo que poner como gran potencia musical. La siguiente que pongo, Kaija Saharyako, muy poco conocida, es porque hay que hacer también concesiones al siglo XXI y es una de las compositoras más destacadas de nuestro siglo en el que estamos, que ya vamos por cumplimos el primer cuarto ya, o sea que... Polonia, Chopin, sí, conocidísimo, estaría relativo si Polonia va a la 7, la 8, Szymanowski, menos conocido, Lutoslawski y Penderecki, también estamos en segunda mitad del siglo XX, incluso siglo XXI. Penderecki falleció precisamente durante el COVID, por lo cual pues también es muy actual. Hungría, Liszt, muy conocido, Bartók, bien, ponerlo el noveno, pues esto ya puede ser opinable, incluso yo mismo al hacer la relación, esta es una relación mía, no tenía muy claro, en algún momento, esto lo subo, lo pongo más abajo. Estados Unidos es parecido al Reino Unido, aunque el Reino Unido sí que hay una enorme tradición musical, pero en Estados Unidos la tradición musical empieza tarde, por razones históricas, obviamente, pero debe estar aquí y debe estar entre los primeros. Gershwin, Bernstein, muy conocido como director de orquesta, menos conocido como compositor, pero un compositor genial. John Adams, que no tiene nada que ver con el segundo presidente de Estados Unidos, aunque coincida el nombre. Ives, Philip Glass y Corigliano y Carter, que tampoco tiene que ver con el presidente recién fallecido, aunque le ganó en edad, porque murió en menos con 103 y Carter con 100, o sea que han quedado bastante bien, 103-100. Dinamarca, Nielsen, sí, es un grandísimo compositor. España, bueno, pues los fanáticos españoles pensarán que España debería estar más arriba. Bueno, esto ya es, los gustos son de cada uno, esto es una clasificación mía personal, tratando de ajustarme también a cosas, pero evidentemente hay muchos compositores españoles que sean grandes genios, ya eso sinceramente lo tengo muy claro, no pienso que estén al nivel de otros compositores, ni siquiera los rusos de hoy, desde luego que no. Rumanía, Enescu, no es tan conocido, pero es un grandísimo compositor, una ópera magistral que es Edipo. Noruega, Grieg, sí, es más popular, el concierto para piano. Bélgica, César Franck, y se ha acabado, quiero decir, es que no hay más, bueno, a lo mejor a vosotros os ocurre alguno más. Me refiero en cuanto a países, porque luego pongo Suecia, pues decidme algún compositor sueco. Holanda, lo mismo, la misma pregunta hago. Portugal, etcétera, y podría seguir indefinidamente. Pongo un ejemplo, pongo después Casa Mediterráneo Alicante. ¿Por qué lo pongo? Porque el director de Casa Mediterráneo se puso en contacto conmigo para que diera un ciclo de conferencias sobre música de países mediterráneos. Y yo le dije, pues, porque ahí sí solo tienen conferencias de temas mediterráneos. Yo le dije, bueno, aparte estoy muy a gusto aquí, tampoco quiero dar tantas conferencias, digo, es que esto es imposible. Es decir, yo te puedo dar una conferencia de Italia, te puedo dar una conferencia de Francia, te puedo dar una conferencia de España, y se ha acabado. No, yo quiero que me des una conferencia de Croacia, una conferencia de músicos griegos. Digo, no sé, pero que no lo sepa yo. Pues ya buscaré algo. Busca alguien que tenga una conferencia de compositores croatas. No
no sé yo quién va a ir a un concierto. Digo, esto no es lo mismo que el cine. Dices, vamos a hacer un ciclo de cine y queremos hacer un ciclo de música. Digo, hombre, esto no es igual, ¿vale? Porque son cosas diferentes. El cine, pues coges una cámara, no es que esté minusvalorando, pero no es igual, vamos a ver, no es igual hacer una película que hacer una ópera, no es igual, no es igual. Entonces es que no hay más países y ya cuesta sacar 15, porque algunos de estos seguro que vosotros no los tenéis en la lista, o sea, me refiero que pues, Bélgica igual o Rumanía. Y el segundo ejemplo que pongo también es alicantino. Aquí en Alicante hace ya bastantes años había un festival que se llamaba Festival de Música Mediterránea y la idea era la misma. Bueno, yo es que tengo bastantes años también, más de lo que parece. El festival se llamaba Festival de Música Mediterránea y la idea era hacer música solo mediterránea, estamos en lo mismo. Pero claro, otra vez viene la misma película, es decir, esto es muy limitado porque música mediterránea es eso, te sales de Italia, Francia y España y ¿qué pones más? Y eso empezó a estropearse o a cascarse, dicho vulgarmente, porque vino un señor y programó una obra de Mozart. Dice, Mozart, pero ¿cómo que Mozart? No, pero es que Mozart era del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro tenía fronteras con el Mediterráneo, por tanto es un compositor mediterráneo. Claro, ya empezamos a apurar así. Luego le cambiaron el título y ya en lugar de Festival de Música Mediterránea era Festival de Música en el Mediterráneo. Pues era ya mucho más fácil meter muchas más cosas. Con esto lo que trato de exponer es que hay muy pocos países que sean realmente grandes potencias musicales y si la lista en lugar de hacerla a 15 la hacemos a 5, nos quedamos con el 95% de los compositores conocidos. Es decir, la inmensa mayoría de los compositores conocidos son Alemania, Austria, Rusia, Italia, Chequia por Borsak, Francia, Reino Unido no, porque realmente no son muy conocidos, es decir, no es que no sean valiosos, es que no son conocidos. Y vale, luego hay casos aislados como Chopin y ya está. Entonces la música es algo muy limitado, por eso es más valioso todavía lo de Rusia y el valor que se le da a Rusia. Porque Rusia, bueno, quien no lo quiera poner el segundo, que lo ponga el tercero, pero si no va el tercero va el cuarto. Quiero decir, a lo mejor dirá alguno, no, por Francia más que Rusia. Vale, pues el cuarto no está mal, el cuarto no está mal. Es que Rusia tiene un montón de compositores y ahora hablaremos de eso y voy a tratar de evitar que esto se convierta en un listín telefónico. Bien, ¿por qué Rusia tiene tantos compositores? Porque todo tiene una respuesta, todo tiene una respuesta o una razón. Una que podríamos alegar es, evidentemente, el tamaño, la población del país, claro, es comparable con Lituania, Letonia o Estonia, claro. Pero hay dos razones mucho más importantes. La primera es porque los zares apostaron decisivamente por la música en el siglo XIX. Luego hablaremos brevemente, no hablaremos de historia de Rusia, no es el tema, pero sí hablaremos de la relación de la historia de Rusia con la música. Y la segunda es esta foto, que es la prohibición, no prohibición total, porque no es que estuviera prohibido, pero estaba muy mal visto, del rock o pop, etcétera, en la Unión Soviética. Claro, eso ha tenido una influencia decisiva, hay quien me decir, es una barbaridad, bueno, primero, no estaba prohibido, o sea, no es que estuviera prohibido, sino simplemente pues que no se interpretaba, desde luego la radio no lo apoyaba, la televisión, etc. No tiene nada que ver con la basura que pone la televisión aquí, por supuesto. La música culta, no me gusta la palabra clásica, porque hay compositores del siglo XXI, luego clásica no procede. La música culta está, nada, un 3%, un 2%, y todo el resto es, en mi opinión, basura. Entonces, allí la proporción no es que fuera la inversa, es que la música culta era la que prevalecía en los medios de comunicación, radio, etc. Yo estuve en la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, y era impresionante ver toda la gente leyendo en el metro, todos leyendo en el metro, cosa que hoy, pues evidentemente aquí se leía más que antes, se leía más antes que ahora. Entonces esas son las razones, es decir, a Stalin, no tengo nada a favor de Stalin, no nos confundamos, yo hablo de música aquí, yo vengo a hablar de música, no de política, y por supuesto era un dictador sanguinario, pero a Stalin le encantaba la música, y Stalin apoyó mucho la música, y en toda la Unión Soviética se apoyó desde el principio, porque a Lenin también le encantaba la música, desde el año 17 se apoyó mucho la música culta. Y eso ha influido lógicamente en que pues tenga esa trayectoria musical Rusia también. Bien, pasamos a la segunda parte de la conferencia. Y entro en películas esenciales sobre la historia de la música en Rusia. Insisto, no voy a hablar aquí de historia de Rusia.
La primera es una película absolutamente genial, Alexander Nevsky, y las películas que aquí traigo, como digo, es porque tienen relación con la música. Esta película tiene la banda sonora de Prokofiev, nada menos, desde mi camiseta. Claro, no tiene que ver con las bandas sonoras que hoy, por mucho que les den premios en Hollywood o que sean, en fin, no es el tema tampoco, pero es una película absolutamente excepcional. Iván el Terrible, que tiene dos partes, esa parte primera también es de Eisenstein, el cineasta, y también la banda sonora es de Prokofiev. Son dos películas, la parte primera y la parte segunda. Lo que pasa es que a Stalin le enfadó el tratamiento del personaje y no quiso ya que se hiciera la tercera, de hecho por el disgusto y las tensiones a Eisenstein le dio el infarto con 50 años y se murió. Pedro el Grande. Pedro el Grande no es que tenga una relación, y esta película, esta serie, esto ya es mucho más actual, mucho más reciente. Las otras películas no son películas nudas, por cierto. Vale, esta película es muy buena, esta serie es excepcional, pero me interesa traerla aquí porque Pedro el Grande es el que funda San Petersburgo. Pedro el Grande es el que hace que la cultura rusa sea europea, y aunque no tuviera directamente una afición por la música, crea todo lo necesario para que eso se vaya produciendo después. Y sobre todo con la fundación de San Petersburgo, que se convierte en un icono cultural para Rusia. Catherine the Great, o Catalina la Grande, muchísimo más todavía, porque a Catalina la Grande sí que le encantaba la música y le encantaba la ópera. Y fue emperatriz, como pongo ahí, de 1762 a 1796, es decir, estamos ya en la época de Mozart. Y este diréis que tiene que ver, lo españolo, Martini, el valenciano y Toni Cantó, nada menos, que el ex político de Ciudadanos, bueno, antes actor. Esta película, que también es excelente, es una película patrocinada por la Generalitat Valenciana, la traigo aquí porque se desarrolla en buena parte en San Petersburgo, porque Martini Soler vivió una gran parte de su vida en San Petersburgo y de hecho está enterrado allí. Y porque escribió, paradójico y sorprendente que parezca, varias óperas en ruso, no en valenciano o catalán, o como le queramos llamar, o en castellano, no, en ruso. Desde 1788 vivió en San Petersburgo, óperas en ruso, y fue director de la ópera de San Petersburgo. Lo trajo Catalina la Grande. Ella fue la que le llevó, y aquí en la película aparecen escenas en San Petersburgo. Puesto que Toni Cantó reemplazó a Imanol Arias, porque inicialmente iba a ser Imanol Arias el que iba a hacer el rol, y Josep Vicent, el director de la estupenda orquesta de Alicante, de Lada, es el director musical de la película. Y la siguiente foto que traigo es una ópera de Martini Soler, Vicent Martini Soler, en este caso en italiano, Una cosa rara. ¿Y por qué la traigo aquí? Porque los que conozcáis Don Giovanni, que espero que sea la mayoría, porque es una ópera absolutamente mágica, Don Giovanni de Mozart, en la escena final, en un momento dado, Don Giovanni dice bravi, bravi, italiani, ya tenemos aquí los italianos, bravi cosa rara. Pues bravi cosa rara es porque está sonando un fragmento de Cosa rara, una cosa rara de Martini Soler, que en ese momento era súper conocido. Esta anécdota, no sé si es muy sabida o no, pero es realmente curioso para ilustrar la importancia del protagonista en relación con Rusia, porque de Viena, por el éxito que tuvo en Viena, que por cierto el libreto de esta ópera es de Da Ponte, el mismo que hizo los libretos para la famosa trilogía de Mozart, pues de Viena se va a San Petersburgo y está muchos años allí, por lo cual es muy importante para el desarrollo de la música rusa, porque lo que hace es, como no tiene músicos autóctonos, Caterina la Grande los importa, pero claro, con eso queda un germen, porque evidentemente de ahí viene el desarrollo que hay después, y qué gracioso y qué curioso que el gran germen de la ópera rusa, uno de los más significativos o importantes, sea un compositor valenciano. Johann Strauss, y me diréis, ¿qué tiene que ver Johann Strauss con la ópera rusa? Pues muchísimo, porque con la ópera y con la música rusa, muchísimo. Y sobre todo esta serie que es maravillosa. Esta serie es la serie que yo más recomiendo en relación con la música, es la mejor hecha, son 10 horas, está en YouTube además, hay alguien que ha tenido la amabilidad de subir una grabación pirata, y otra amabilidad adicional es de ponerle porque esta es holandesa, la versión esta está también en inglés, pero no tiene subtítulos de ningún tipo. Y ha tenido la amabilidad de ponerle subtítulos en castellano, y bien puestos además, porque a veces no de estos que se generan automáticamente, que a veces son completamente desastrosos,
sino muy bien puestos. Y la serie basta poner The Strauss Dynasty en YouTube y tenéis 10 horas de magnífico y total entretenimiento. Y diréis, ¿qué tiene que ver con Rusia? Sí, porque hay bastantes escenas en Rusia. Porque Johann Strauss, volvemos a lo mismo, nada menos que el zar, en este caso Alejandro I, que uno de los asesinados, aparece Alejandro I, aparece Alejandro II, ya a Nicolás, el tercer y último asesinado, bueno, al segundo lo asesinaron, no llega. Importa a Johann Strauss, importa, y le pone, quiero decir, pues eso, pero de importación, y le pone unos emolumentos, un sueldo fabuloso, y lo lleva a tocar a San Petersburgo todos los veranos, durante varios veranos, y ahí, bueno, le va a escuchar Tchaikovsky. De hecho, la primera obra que se interpretó de Tchaikovsky la dirigió Johann Strauss. Esto es también muy significativo. Con lo cual, de nuevo, estamos ante importación, y va creando una escuela, porque, lógicamente, pues salir allí todos los años, creando una tradición musical importada por los tales y pagada por los tales. Bien, la serie además es súper entretenida, es maravillosa porque coge, estos son los cuatro, el papá y los tres hijos y la madre, los tres fueron compositores, son los famosos protagonistas del concierto de Año Nuevo. Matilde, esta es una película buenísima, reciente, es una película rusa, como pongo ahí 2017, esta yo solo la he encontrado en DVD, pero bueno, puede gastarse 10 euros y hacer una pequeña inversión. Es Matilde. ¿Quién es Matilde? Matilde es la amante de Nicolás II. ¿Y quién es Nicolás II? Bueno, el asesinado por la Revolución Soviética, 1868-1918. La serie también tiene que ver con la música porque ella era bailarina, aparece en ballets de Tchaikovsky, aparece Nicolás en escenas, viéndola a ella bailar. Está súper cuidada además la película en todos los detalles. Los rusos también en muchas ocasiones saben hacer muy buen cine, en eso les superan los franceses en cualquier caso. Y la película la recomiendo plenamente y tiene que ver con el tema, por supuesto. Nicolás y Alejandra, a Nicolás también le gustaba la música por herencia de sus padres. La película es buenísima porque coge todo el desarrollo de Nicolás y Alejandra. Además hace serie con la anterior, porque cuando se termina la anterior del amante empieza la relación matrimonial entre Nicolás y Alejandra, y que ya va hasta que los asesinan a ellos y a sus hijos. Esta película de 3 horas es estupenda. La siguiente película que tengo, o que traigo aquí, es de nuevo de Eisenstein. Esta película sí que es muda, y es El acorazado Potemkin de 1925. ¿Por qué? Porque coge la Revolución Soviética de 1905, que en buena parte, o una parte importante, es una rebelión de los marinos de este acorazado, y porque además entre las distintas versiones que hay, y hay que coger la correcta, una es con música de Shostakovich. Vamos a ver, no es que Shostakovich le pusiera música a esta película, sino que posteriormente, al hacer las versiones, se le puso música de Shostakovich, y eso, claro, es soberbio, porque además la música de Shostakovich es tremendamente cinematográfica. Il treno di Lenin es una película italiana, como dice el título, y como he indicado antes, Lenin era un gran admirador de la música y muy particularmente su pasión era Beethoven, que es poco ruso. Con lo cual, pues, también tiene que estar aquí. Trotsky es menos aficionado a la música, era un hombre extraordinariamente culto, eso que diríamos, extraordinariamente leído, extraordinariamente sabio. Y esta película del asesinato de Trotsky además es dirigida por Joseph Losey, que es el que ha hecho la mejor película de ópera de la historia, que es Don Giovanni de Mozart. Es el mismo director. Y Stalin, esta película está bastante bien, no diría que es una obra maestra, pero está muy bien. ¿Por qué traigo aquí a Stalin? Por lo mismo que he dicho antes, porque Stalin era un grandísimo aficionado a la música. Stalin iba a la ópera pues casi todos los días. Y hay una anécdota muy curiosa en relación con Stalin, que es que estaba escuchando la radio y se interpretaba el concierto para piano número 20 de Mozart. Stalin, cuando terminó el concierto en la radio, llamó media hora después o 40 minutos después, o una hora después, llamó a la radio y dijo: me ha encantado ese concierto, me ha gustado muchísimo, por favor mandarme una grabación. Bueno, había sido un concierto en vivo,
una grabación, por lo cual difícilmente le podía mandar una grabación. Claro, que la orquesta ya se había ido, en fin, no había teléfonos móviles como ahora y demás. Claro, todos se pusieron muy nerviosos diciendo nada, la orquesta ni los fusila por no mandarle la grabación. Tuvieron que reunir la orquesta en el último momento. Era María Yudina, la pianista, que le encantaba a Stalin y que hacía unas críticas totales con respecto a Stalin. Lo ponía, pero absolutamente fatal, pero la respetaba porque era músico. Y tuvieron que reunir la orquesta, tuvieron que coger a otro director y finalmente pues le pudieron mandar la grabación a Stalin, grabación que por cierto está disponible, se puede comprar hoy en CD. Bien, este es Stalin y su relación con la música, que es clarísima. Esta película, ahora voy a traer dos películas puramente soviéticas que son nada conocidas y además están disponibles en YouTube gratis. Buscando, yo no he puesto los links con todas las palabras, he puesto aquí pues lo que toca poner, es decir, con poner esto que he puesto yo aquí, YouTube, The Battle of Stalingrad, 1949, ahí va directamente a la película. NG Sub, sí, porque esta tiene subtítulos en inglés. Hay un montón de cine ruso, una barbaridad de cine ruso en YouTube, lo que pasa es que mucho no está subtitulado, pero otras sí. Esta película y la siguiente que traigo, las dos hacen serie, porque son The Battle of Stalingrad, que es esta, y esta, bueno, esta es la banda sonora, y esta es The Fall of Berlin, que es Soberbia, la caída de Berlín. Ambas películas son del 49. Y si las traigo es porque sí que aquí la relación con la música es total. ¿Por qué? Porque son dos de las mejores bandas sonoras de la historia. La primera de Khachaturia, que es un compositor no tan genial como otros, pero claro, al cine le va perfecto, es el del ballet de Spartacus, que en parte desarrolla temas aquí en esta película. Y la segunda, esto es la banda sonora, Otelo es otra película soviética, también hay películas no soviéticas de Otelo, claro, pero también hizo la música de Khachaturia. Y la segunda, The Fall of Berlin, y esta es la música, es nada menos y nada más que de Sostakovich. Es una de las mejores bandas sonoras de la historia, cogiendo en parte temas de la séptima, etc. Todo es Sostakovich y todo es Khachatourian en la otra. Es decir, son obras que en sí aisladamente, de hecho esto es una suite, y esto es una suite. La primera película, que es larga, son 3 horas, es excesivamente de culto de la personalidad de Stalin. Yo le quitaría 20 o 30 minutos y quedaría bastante mejor. Pero en cuanto a escenas de guerra es absolutamente impresionante, porque se gastaron una fortuna en hacerlas. Es que parece que estuvieran grabando la Segunda Guerra Mundial, pero no un documental, o sea, un documental ya a tope total. Y la segunda, todavía con más medios, porque además es en color a pesar de la época, y aparte se oye muy bien, y esta está subtitulada en castellano, La caída de Berlín, poniendo lo que he puesto, La caída de Berlín, film Mikhail Cher, 1949. La segunda no tiene tanto culto de la personalidad de Stalin, algo. Sale Hitler más que Stalin, por supuesto fatal, vamos, pero es la primera película además que se graba sobre la caída, el suicidio de Hitler, la conquista de Berlín, la primera película, porque estamos hablando de 1949. Ponen muy bien a los estadounidenses, porque lógicamente era el momento que todavía había buenas relaciones, fatal a los británicos y en particular a Churchill. Pero de todas maneras la película es espléndida. Claro, yo no puedo evitar juzgar por la música, como Sostakovich me encanta, y además Sostakovich en ese momento, y tanto Sostakovich como Khachatourian habían sido prohibidos por formalistas en el 48. Claro, cuando les encarga Stalin una película en el 49, dice, esto es la nuestra, hay que lucirse. Y realmente lo hicieron, y de hecho ambos quedaron perdonados, y ya por lo bien que lo hicieron, y a Stalin le encantaba la música de Sostakovich de esta película. Y realmente es que está muy bien, porque aquí es que utilizan hasta tanques soviéticos reales, cantidad de tropas, soldados, tanques alemanes reales, de los que habían tomado en la Guerra Mundial. Y los medios son espectaculares porque tenían muchísimo dinero, y ahí no hay digital. Es decir, Stalin dijo, aquí presupuesto libre, ¿vale? Vamos a hacer 2 super películas. La primera es en blanco y negro, como digo, ya se pasa un poquito de culto de Stalin. Esta película es muy gracioso, además porque después de morir Stalin la prohibieron. ¿Pero dónde la prohibieron? En la Unión Soviética. Es decir, que ha estado prohibida un montón de años. Khrushchev dijo que estas 2 películas eran intolerables porque reflejaban un culto a la personalidad de Stalin y las decisiones no se tomaban así de esa manera unilateral. Bueno, sí, sin duda, ¿no? Que no se tomarían así. Pero... Y también hay un montón de críticas americanas que he leído diciendo es que la película se hace solo sobre el prisma soviético. Pero vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Hacerla sobre el prisma alemán? ¿Quién ganó la Guerra Mundial y la batalla de Stalingrado? Los rusos no los alemanes, ¿no? Es que a veces le hace mucho gracia a uno leer determinadas cosas.
que sea sobre el prisma soviético, sí, pues vale, el prisma de los ganadores, porque no es nada más lo que hace la película. No he visto ninguna película a favor de Hitler de la Segunda Guerra. Si la hay, no la conozco. Las dos se pueden comprar en Amazon. Destaco esto en Amazon.com, no Amazon ES de Estados Unidos, un poco más caro los portes, que ha variado la política. Antes no se podía comprar en Amazon, ahora sí. También se puede acceder a través de una VPN, sistema que recomiendo mucho, que es baratísimo, son 7-8 euros al mes y supone que tu ordenador lo puedas tener conectado a Estados Unidos o al punto que quieras. Y eso te permite acceder a Prime Video, que el catálogo es como 7 veces más que, o 10 veces más que el español, y te permite hacer una cantidad de películas y de todo, y es automáticamente haces clic y tu ordenador pasa a estar conectado a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos o donde sea, claro. Bien. Con esto termino la parte de películas y paso ya a la parte propiamente operística, empezando por el fundador. El fundador es Glinka, 1804-1857, Una vida por el zar. Esta también tiene mucha gracia porque era un compositor muy querido por Stalin, muy ruso, y claro, lo de Vida por el zar no procedía mucho el título, ¿no?, en la época soviética, entonces decidieron cambiar el título y le pusieron Iván Susanin. Por eso a veces pues aparece, pero es exactamente la misma música con algunos pequeños ajustes. Estrenada el 27 de noviembre de 1836 en el Teatro Bolshoi, ópera patriótica que cuenta la historia de Iván Susanin, héroe que sacrificó su vida para proteger a Miguel I, el primer zar de la dinastía Romanov. ¿Cómo suena esto? Pues suena a Rossini en ruso, porque Glinka pasó mucho tiempo en Italia y introduce, es decir, estas son, aparte de las de Martín Soler, que no era ruso, pues estas son las primeras óperas rusas destacadas, relevantes, de un compositor ruso. La siguiente, esta versión es preciosa, además, porque está Anna Netrebko, en su época mucho más joven, está ideal absolutamente en esta producción en todos los sentidos, y es otra ópera de Glinka completamente diferente, también basada en este caso basada en Pushkin, una ópera preciosa. Aunque yo no consideraría a Glinka un compositor genial, sinceramente. Yo estas dos las pondría como curiosidades históricas. Bien, pasamos a la cuarta parte de la conferencia, el siguiente compositor, que es este señor que tenemos en la foto, Dargovitsky. Posiblemente no os diga nada el nombre, pero sí que es muy relevante para la historia de la ópera rusa. Yo lo he titulado el Don Giovanni ruso. Fechas, 1813-1869. ¿Y por qué lo he titulado el Don Giovanni ruso? Por esta ópera, que es Stonegest. Stonegest es el caballero de piedra. Tiene mucha gracia el reparto del estreno privado que he puesto aquí cuando se estrenó el Stonegest, ruso, claro. Con Dargovitsky haciendo de Don Juan, Mussorgsky haciendo de Leoporello, Alessandra Purgol, que es la futura cuñada de Rimsky-Korsakov, los roles femeninos, y la futura esposa de Rimsky-Korsakov tocando el piano. El texto de la ópera es de Pushkin, y aquí lo que hizo Dargovitsky es simplemente coger Pushkin y pasarlo a ópera con pequeñas rectificaciones. Y aquí cuento brevemente el argumento, porque lo toma de Mozart, es decir, Pushkin asiste a la presentación de Don Giovanni, la ópera es en Rusia, le encanta y decide hacer pues su versión. Es interesantísima esta obra desde el punto de vista musical. Y esto es Rusalka, también de Dargovitsky, que hay una versión mucho más conocida y realmente que es una obra maestra. Esta sería para mí una obra de primera categoría, pero no una obra maestra, que es la de Dvořák, lógicamente. Y traigo aquí, abajo pongo Sirena, producción televisiva de la ópera de Dargovitsky basada en el drama de Pushkin. Cuando pongo eso así exactamente es para que se pueda ver en YouTube. Aquí no he puesto la palabra YouTube, pero bueno, es para que se pueda ver en YouTube. Porque otra cosa que quiero decir, muy importante para el que tenga ganas de buscar, es que hay una cantidad enorme de películas de ópera soviéticas. Cuando hablo de películas de ópera no quiero decir la típica grabación en escena de Bolshoi, de Moscú, del Mariinsky, de San Petersburgo, no digo eso. Yo cuando hablo de película de ópera, hablo de una película con escenarios naturales y en la que no es una representación del teatro, y además con una ventaja que a mí me parece, hay otros muchos que lo critican y no les parece bien, pero a mí me parece una ventaja enorme, que es que utilizan actores, por lo cual las mujeres y los hombres son mucho más jóvenes, porque claro, el
con una chica de 18 años, pues no cuadra tanto cuando te lo está cantando una mujer de 40 o 45 y más y ha ganado un poco de kilos. Entonces, evidentemente, es que es un plus lo que hay un montón, hay muchísimas en YouTube. Aquí he traído algunas, sobre todo hay un canal de ópera en vídeo, que es un canal que lo lleva un ruso, que tiene nada menos que 30.000 grabaciones, he dicho bien 30.000, o sea, está para un rato. Hay que buscar, hay mucho sin subtitular, pero está muy bien organizado temáticamente, el orden es perfecto y es gratuito, es un canal gratis, no hay que pagar por verlo. Lo he puesto en el artículo este de ritmo, lo he destacado. Bien, pasamos al siguiente, Rubinstein. Suena mucho el nombre de Rubinstein, pero no es ese Rubinstein. Hay un Arthur Rubinstein, muy conocido, que es un judío polaco del siglo XX, pianista, y hay un Anton Rubinstein, que se parece muchísimo el nombre, que estamos, aquí pone 1994, obviamente está mal el año porque no vivió 170 años, es 1894. Anton Rubinstein es el que está en la foto y es el que funda el Conservatorio de Moscú. Casualmente, como anécdota, en 1871-1872 es director de la Filarmónica de Viena, nada menos. Y el concierto de Año Nuevo, estamos ahora muy de concierto de Año Nuevo, del 31 de diciembre de 1871 incluyó, dirigido por Rubinstein, la primera parte del oratorio Christus de Liszt en presencia del propio Liszt y nada menos que con Bruckner tocando el órgano. Ya le hubiera gustado a nuestro querido presidente de la Maison de France traer a Bruckner como organista. Y eso fue en el Musikverein, que es la sala famosa de los conciertos de Año Nuevo, en 1870. Y como ópera, esta es una imagen del demonio que está en Bard Summerscape de New York. Summerscape es un festival de ópera que hacen en Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿no? Manhattan, en las afueras. Y hacen solamente óperas infrecuentes, ¿vale? Raras, se llaman raras, originales, diferentes, ¿vale? Distintas maneras de llamarle, lo cual me parece un acierto enorme. Y todas las producciones están cuidadísimas, las dirige Leon Blostein, que es un músico judío, director de la Sinfónica de Jerusalén y de la American Symphony. Le he escuchado en Jerusalén conciertos fabulosos a Leon Blostein, y dirige siempre estas producciones que están muy cuidadas y que además tienen unos subtítulos preciosos en inglés, pero preciosos, porque otra vez volvemos, hay que algunos subtítulos por ahí que no son de recibo. Y Moses es una de las mejores óperas rusas también de Anton Rubinstein, y bueno, el tema ya sabemos cuál es. Saltamos y nos vamos a la sexta parte. Borodín. Este es relativamente más conocido, puede que os suene el nombre porque tiene una obra muy conocida, Danzas Poropsianas. Algunas de las obras o de las piezas de la música rusa son extraordinariamente conocidas, pero cuando uno las escucha no sabe que es ópera rusa. Esto ya he tenido yo ocasión de comprobarlo. Borodín fue puesto el químico que componía, sí, porque era químico y componía los fines de semana. Y la ópera más destacada que tiene el Príncipe Igor, a los rusos le va mucho por los temas históricos y sobre todo por sus temas históricos. Estrenada el 4 de noviembre de 1890 en San Petersburgo, y la completa, como otras muchas, Rimsky-Korsakov, que no he mencionado a Rimsky-Korsakov antes, con Dragovinsky, que también completó el convidado de piedra. Y es curioso porque es una de, solamente hay, hay solamente 4 óperas en la plataforma del Met de Nueva York que sean rusas, lo cual refleja también su extraordinario conservadurismo. Hay montones de Verdis, montones de Puccinis, el Fausto de Gounod, que es un tostón, y de ópera rusa, sin embargo, está Príncipe Igor, y además una versión cuidadísima. Luego hay 2 de Tchaikovsky, Dame de Pique, no, 3 de Tchaikovsky, lo cual harían 5. Dame de Pique, Yolanta, Eugene Onegin, y por supuesto Mussorgsky con Boris Godunov. Y ya está, se ha acabado, no hay más. Pero bueno, han tenido el acierto de traer el Príncipe Igor, y una versión reciente de la plataforma del Met de Nueva York, es una plataforma de pago, les pagan 12, 14 euros al mes y tiene un acceso histórico a las producciones del Met. Curiosamente hay una Dame de Pique cantada por Plácido Domingo en ruso. Bien, Met of the Man, y también, como no, pongo abajo Soviet Film YouTube, que bueno, había que poner Prince Igor Soviet Film YouTube, pero bueno, también hay una película muy cuidada, de muchísimos medios. Todas esas películas soviéticas, claro, como no dependían de la taquilla, porque ya estaban pagadas por el Estado, pues claro, pues hay muchas. Bueno, es que hay más películas de óperas soviéticas que todas las demás juntas, porque
porque hay muy poco de óperas en cine, óperas hechas para el cine, hay poquísimas, pero aquí hay muchas. Bien, saltamos ya a un compositor mucho más conocido. Este cuadro además es Mussorgsky, el que está en la foto, y el cuadro es de Repin. Y con respecto a Mussorgsky tengo que traer una película que no he conseguido que el cartel ponga Mussorgsky en castellano, pero en YouTube, si uno pone Mussorgsky Film, tiene nada menos que una película sobre Mussorgsky, es decir, una buena rareza, que eso es otra cosa que hicieron los soviéticos, que hicieron películas sobre sus compositores. También lo hicieron los nazis incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente una sobre Berlioz, que tiene poco de nazi o de alemán, pero también. La película está muy bien, lo que pasa es que los subtítulos, bueno, es que se entiende la mitad. Hay que esforzarse bastante por entender esos subtítulos. Y en cualquier caso, como siempre pasa con los rusos o los soviéticos, presenta una imagen deformada de Mussorgsky, estupenda, no el alcohólico y totalmente degenerado, desordenado que era. Siendo un compositor genial, pues realmente su vida personal era un completo desastre. Boris Godunov es una de las obras maestras de la ópera rusa, es la historia del zar, Boris Godunov. Boris Godunov era el cuñado de Iván el Terrible, la película de antes de Prokofiev. Asesina al hijo de Iván el Terrible para coger el trono, y a partir de ahí pues se desarrollan una serie de acontecimientos en cuanto a que hay, como pasa con Anastasia, famosa, de que si la asesinaron o no la asesinaron, etc., pues hay unos pretendientes que dicen ser los hijos o el hijo de Iván el Terrible, que aparece en esta ópera de Mussorgsky. La ópera realmente es una de las obras maestras, no de la ópera rusa, sino de la ópera mundial. Y tenemos también una película, como no, soviética, del año 54, en el que además la versión la hizo Sostakovich, es decir, arregló la música porque Mussorgsky Boris Godunov lo dejó prácticamente terminado, pero aún así hubo que hacer todo lo demás, lo dejó sin terminar, un desastre. China, todo lo demás lo dejó sin acabar. Hablando de ópera, estamos hablando de ópera. Y Cuadros de unas Posiciones, que es una obra muy conocida, que sí que la terminó, la versión de piano, luego la orquestó Ravel, entre otros. Y en esta película también es excelente. Esta película es excepcional, es mucho más reciente, es de 1989. La primera está en YouTube, la segunda no, la segunda habría que comprarla. Tiene muchos cortes, para mi gusto tiene muchos cortes, pero está cuidadísima, es de muchos medios. Bien, y abajo he puesto que están Beto Opera on Demand y Soviet Film YouTube. Y a continuación traigo Borsak, Dmitri. Y es que tiene que ver Borsak aquí. Bueno, Borsak evidentemente no es ruso, eso lo tenemos claro, Borsak es checo. Pero Dmitri es el pretendiente. Es decir, esta ópera es precioso porque hace serie con Boris Godunov. Cuando hace serie, lo que quiero decir es que cuando termina la historia de Boris Godunov, empieza la historia de esta ópera. En esta ópera ya ha muerto Boris Godunov, y Dmitri, el pretendiente falso, el falso pretendiente, bueno, nunca sabremos si era falso o verdadero, parece que era falso. Había pruebas entonces de análisis para determinar la paternidad o no. El falso pretendiente entra, coge el trono de Rusia y por eso se llama Dmitri. Esta ópera además de Borsak es absolutamente excepcional y es desconocidísima, es una cosa lamentable. Lo poco conocidas que son las óperas de Borsak, que se conoce la Sinfonía del Nuevo Mundo y poco más, cuando realmente lo que a Borsak le entusiasmaba era la ópera, y todos los últimos años los destinó a la ópera. Y esta también está en el Festival de Nueva York, por lo cual tenemos una garantía de calidad de orquesta, de calidad de producciones, de calidad de sonido y de calidad de subtítulos, cosa que pues no lo tenemos tanto en las películas soviéticas porque algunas además claro son bastante más antiguas. Esta, como veis, es de 2017. No es una película, es una grabación de la escena. Y desde luego me parece ideal para conocer la historia rusa y para conocer la música, y además son entretenidas, no sé si es la palabra, ¿vale? Porque musicalmente son soberbias, las dos. Pero no sé por qué esta no se hace más, es que son misterios del repertorio. Es muy interesante hacer una y después la otra. Bien, otra ópera de Mussorgsky que nos ha salido un poquito pequeñas las letras. Esto nos remontamos a Pedro el Grande, no es que nos remontamos, es posterior la historia. Pedro el Grande es una rebelión contra Pedro el Grande. Mussorgsky la dejó solo completada en la parte de piano, no la orquestó Rimsky-Korsakov. Luego hubo otra orquestación de Sostakovich o una orquestación de Stravinsky.
Hay otra mixta, Sostakovich-Stravinsky, es otra obra maestra de la ópera rusa, más difícil de seguir que la anterior, no por el libreto en sí, sino porque es puro diálogo, no hay arias, y es una ópera que, a pesar de la fecha en la que estamos, aquí tenemos el estreno en 1886, pues suena muy moderna. Bien, como hay una película que lo he puesto ahí, Soviet Film, YouTube, ópera on video. Bueno, está esta versión de Abado que es maravillosa de la ópera de Viena, pero luego hay una película, YouTube, ópera en vídeo, puesto Covancino. Lo he puesto todo para que, si lo queréis poner estrictamente, en 2 minutos, si os engancha o no. YouTube, ópera en vídeo, Covancina. Ópera en vídeo es el canal del que hablaba antes, que tiene 30.000. Covancina Movie, 1959, Reisen Plisetskaya, no me equivoco, Maya Plisetskaya, es actriz Maya Plisetskaya aquí. Porque son de estas películas que unos son las actrices, pero son voces dobladas, cantan unas personas y las actrices son, y actores son otros. Y es muy interesante esta película, que por cierto, bueno, es que no está en foto porque no la he encontrado en foto directamente, pero está en YouTube, que es más importante que la foto, bastante más. Es muy importante porque Sostakovich fue nominado al Oscar por esta película, porque hizo arreglos de la banda. A mí la noticia no es que nominaran a Sostakovich al Oscar, la noticia significativa parece que no se lo dieran. Eso verdaderamente es lamentable, porque claro, compositores relevantes que le hayan dado el Oscar, yo creo que están Korgold y Corigliano y me parece que ya no hay ninguno más. Y realmente es muy triste que a una obra tan importante como esta, pues no se le diera el Oscar. Supongo que entraría en razones políticas por el pretendido o verdadero comunismo, me da igual, de Sostakovich. Bien, saltamos a otro gran compositor que es Tchaikovsky. Bueno, por cierto, Sostakovich ya lo he dicho, pero tenemos aquí la foto, repasando los compositores Prokofiev, Stravinsky, Sostakovich, Tchaikovsky. Bien, de Tchaikovsky di la conferencia el mes pasado, por lo cual, pues, bueno, voy a ser más breve y traigo simplemente las óperas. La primera no es relevante, está en completo óperas aquí. La segunda tampoco me parece relevante, la tercera tampoco. Y aquí ya, esto es el número 5. El número 5 de las Zapatillas es una ópera preciosa, súper divertida, navideña, muy agradable de escuchar en todos los puntos de vista. Eugen Onegin es una de las obras maestras de la ópera rusa. Y además hay una película, esta es la versión de Barenboim para Salzburgo, y esta es la versión de la plataforma del Met. Y luego también he puesto ahí Royal Opera House Londres Film DVD, que también es una película estupenda de Eugen Onegin. Aquí Anne Trepkov también está genial en el Met, y esta es muy agradable de escuchar. Vamos a ver, si alguien no ha escuchado nunca una ópera rusa, que a lo mejor hay algunos aquí, pues podría empezar por aquí, porque el lenguaje es... Lo único que pasa es que está cantado en ruso. Pero es que esto sí que es absurdo, porque yo creo que de los que están aquí, la inmensa mayoría no habla alemán. Entonces, lo mismo de mal o de poco se entiende en alemán que en ruso. Total, ¿qué más da? Está subtitulado. Y el ruso es un idioma ideal para cantar, tan bueno o mal, más no, tan bueno como el alemán, desde luego. Por eso, si alguien quiere empezar, pues podría empezar por aquí, por Eugen Onegin. Juana de Arco, de Maid of Orleans, es mucho menos conocida, siendo es que Tchaikovsky tiene 11 óperas, claro, pero también es una obra soberbia sobre la historia de Juana de Arco, el libreto es del propio Tchaikovsky. Mazepa es una historia muy de actualidad, porque es la historia de la rebelión de Ucrania para la independencia, lógicamente en su momento, en el siglo XIX, no la actual, no se anticipó, estrenada en 1884. Y esta es una versión estupenda. Bien, ahí tengo un artículo que hice precisamente, que pongo en puesto el link, condenado por traición a Rusia, el ucraniano Mazepa, donde hablo de la historia de esa ópera. Un artículo para Liverpool. Y esta ópera es maravillosa, estupenda, es de la ópera de Frankfurt, que está haciendo cosas muy originales. Y estamos ya en la 9ª ópera, nada menos, de Tchaikovsky. Esta es la segunda más conocida de Tchaikovsky. La number 1 es Eugen Onegin y la number 2 es Pique Dame en francés o The Queen of Spades en inglés. Bueno, pues La Dama de Picas en castellano. Es una ópera llena de energía, llena de fuerza. Esta versión es estupenda. También hay una película que es buenísima, le dieron 2 premios y la he puesto ahí abajo, poniendo Dame de Pique, bueno, mejor no lo pongáis en español, Queen of Spades o Dame de Pique, Soviet Film, Opera on Video, ese canal que digo de Opera on Video, que si
queréis entreteneros un poco, el buscador está muy bien, buscáis por compositor y tenéis ahí, vamos, no sé, unas cuantas vidas hacen falta para ver 30.000 vídeos. Hay una película ahí estupenda que tiene 2 premios, está súper bien hecha, tiene algunos cortes, de nuevo volvemos a actrices, lo que he explicado antes, escenarios naturales. Claro, es que comparativamente con un escenario puramente teatral, las posibilidades son inmensas, sobre todo si hay presupuesto, claro, a más presupuesto mejor. Y en la ópera Beethoven and the Man, lo que he comentado antes, que está con Plácido Domingo cantando en ruso el rol principal, el rol de Hermann. Yolanta es la última ópera de Tchaikovsky, que a mí me encanta, 1891. Bueno, no es que no me encanten las otras, me gustan muchísimo las óperas de Tchaikovsky. Si tuviera que elegir alguna, yo me quedaba con las 2 últimas. Es más fácil, Ollino Onegin, por supuesto, pero yo me quedaba con estas 2 últimas. Y originalmente, esto está muy bien de la Ópera de París, que en general es una ópera desastrosa en cuanto a su programación y súper conservadora, pero aquí hizo un acierto enorme, que es hacerlo como fue en el estreno original. ¿Qué fue el estreno original? Primera parte, una ópera corta, Yolanta, 1 hora y media, no las 3 horas que tienen otras, de Tchaikovsky. Y segunda, de Nutcracker, le hace El Cascanueces. Así es como se hizo, es decir, así es como se encargó. Y está muy bien esta idea de la ópera de París, aunque una obra y otra no tengan mucho que ver, es una idea extraordinariamente original y seguro que atrajo a mucho público a ver Yolanta, que si ponen Yolanta sola, pocos hubieran ido. Y sin embargo, El Cascanueces, pues sobre todo en Navidad, es una ópera muy popular. Luego he puesto el Digital Concert Hall con Petrenko, porque Petrenko tiene una grabación maravillosa de Yolanta con mi querida Orquesta Filarmónica de Berlín. En el Met está también Yolanta en una combinación muy buena, que es con El Castillo Azul de Bartók, las 2 son óperas relativamente cortas. Y en el Teatro Real, en la plataforma My Opera Player, que no es que el Teatro Real sea un teatro de primerísimo nivel en absoluto, pero aquí está cuidadísima, la producción está muy bien hecha y está súper acertada porque lo combina con Perséfone de Stravinsky, y es una producción de Peter Sellars del Teatro Real que es magnífica. Y cómo no, también hay una película, para variar, soviética, del 63, una vez que ya se acabó la Unión Soviética, ya se acabaron también las películas de ópera. Ya entramos en el capitalismo, y el capitalismo, la ópera ya no le interesa. Es una película muy cuidada, que además fue un gran éxito comercial en la Unión Soviética, muy vista, y ahí lo he puesto con todo lo que hay que hacer para si uno lo quiere ver la película. Seguimos. Siguiente compositor, Rimsky-Korsakov. Para mí, Rimsky-Korsakov es el compositor de ópera ruso más relevante, más importante, y no solo para mí, sino también para los rusos. Para los rusos, no aquí. No aquí, me refiero, no aquí en Occidente, vale. No sé si me gusta mucho la palabra. En Europa tampoco me gusta la palabra, porque Rusia también está en Europa, al menos la mitad, o el 40%. Rimsky-Korsakov, el Conservatorio de San Petersburgo, lleva el nombre de Rimsky-Korsakov, cosa bastante significativa. Y yo no sé si el nombre os suena o os dice algo o no. Algunas obras, sin duda, las tenéis que conocer, aunque sea por el título de la obra. Sobre todo Sherezade, que no es una ópera. Vale. Rimsky-Korsakov, que aquí lo tenemos en la obra, es un compositor absolutamente genial y es uno de los más, bueno, en inglés diríamos underrated, sí, creo que infravalorado sería la traducción más correcta en el castellano. Yo creo que es el compositor más infravalorado de todos los que hay en la historia del mundo mundial. Porque las 15 óperas son todas maravillosas y son prácticamente todas obras maestras de primer nivel. Y en Rusia se conocen mucho, pero como he dicho, pues en Europa o en Estados Unidos se conocen bastante menos. Ocasionalmente, cuando las hace una compañía en gira, alguna producción muy aislada. ¿Tenemos película? Sí. Y esta es de Hollywood. Año 47, Song of Sherezade. Aquí lo tenemos en la foto. Era la época en la que Estados Unidos y la Unión Soviética se llevaban bien, en el 47, sobre todo cuando se grabó, en el 45-46. ¿Puedes tener la foto, por favor? Gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces le dio a Hollywood por algunos temas rusos y dije, bueno, pues vamos a hacer una película sobre este compositor, sobre Rimsky-Korsakov. Y tiene la gracia de la historia de que Rimsky-Korsakov era marino, era oficial de la marina. Y estuvo 3 años navegando con un barco no soviético,
Y en estos 3 años se llevó un tratado de orquestación de Berlioz, francés. No digo que se trata en francés el tratado, supongo que no sé qué idioma estaba, eso es lo de menos. Se llevó el tratado de orquestación y se dedicó 3 años, pues seguro que la inmensa mayoría de los marineros del buque perdieron el tiempo solemnemente, pero se dedicó a estudiar música, a profundizar en orquestación, etc. Y cuando volvió, pues estaba muy preparado, aunque fuera de forma autodidacta. Y la película en buena parte trata de eso, y trata de su época de marino. Es una película de Hollywood, de momento, de aquella época, con lo cual, pues, evidentemente no se le puede pedir. Tiene mucha gracia, a mí como me encanta ver si yo salgo, pero la película para mí tiene mucha gracia. Y la siguiente ya, como no es soviética, no he encontrado en foto, aquí pone Rimsky-Korsakov, no he encontrado una foto que ponga Rimsky-Korsakov, pero esto aquí está escrito Rimsky-Korsakov. Y mucho más importante que la foto, de nuevo, es que pone Soviet Film YouTube. Pues es decir, que está con subtítulos en castellano. Tampoco son los mejores subtítulos del mundo, pero bueno, se puede seguir la película. Y esto hace referencia, tiene muchísima gracia la película, porque Stravinsky fue alumno de Rimsky-Korsakov y le debe muchísimo a Rimsky-Korsakov, con lo cual la siguiente conferencia hace serie total con esta. Pero no les caía muy mal a los soviéticos, porque Stravinsky se fue, o sea, Stravinsky se fue, Shostakovich se quedó, Prokofiev se quedó, más bien que se quedó, primero se fue, lo volvió, y Rachmaninoff se fue y no volvió. Y Stravinsky, en lugar de llamar Stravinsky la película, le llaman Ramensky, pero es Stravinsky, o sea, no es que le cambien, no sé por qué le cambian el nombre, quizás por no darle publicidad. Y es muy interesante porque coge la Revolución Soviética en 1905, ¿no? Fracasada, el primer intento, y Rimsky se apunta a la revolución, dimite de su cargo de director del conservatorio, se solidariza con las protestas de los alumnos, con la tragedia de la pérdida de la guerra de Japón, la guerra con Japón, que además, lógicamente, como marino conocía particularmente. La película es muy interesante. Lo siguiente que traigo, estas películas, además, que me gusta traer a mí estas películas porque no estoy trayendo películas normales, entre comillas, quiero decir, no sé cuántos conoceréis estas películas, pero son bastante poco conocidas porque son muy poco difundidas, no están en DVD, y lo que pasa es que, bueno, pues hay una serie de gente que las ha ido subiendo a YouTube y hay muchos canales donde pues aparecen películas de este tipo que sirven muy bien para profundizar y conocer mejor. Y hay tan pocas películas de compositores que no está mal que añadamos unas cuantas al catálogo. Capricho español de Rimsky-Korsakov, La Gran Pascua Rusa y Capricho español, con la Chicago Symphony Orchestra y Daniel Barenboim. Pues sí, es español, y porque es que en esa gira estuvo una semana o 10 días en Cádiz con el barquito, barco muy grande, y ahí tomó la idea para su Capricho español. Y Sherezade, es conocidísima esta obra. Sherezade es el cuento de las 1001 noches y es una obra extraordinariamente popular. A lo mejor algunos conocéis el título, pero no sabéis que es de Rimsky-Korsakov. Pues sí, es de Rimsky-Korsakov. Y esta es Sherezade II, de John Adams, siglo XXI. ¿Por qué? Porque a John Adams, con todo acierto, le pareció que este tema de que Sherezade fuera tan popular y de que se hablara tanto de un sultán que había matado a 1000 mujeres, pues no era una cosa precisamente, si lo pensáis bien, estamos dando qué historia tan bonita, qué maravilloso, qué historia de amor, que se enamora de la última, ya que se ha matado a 1000. Bueno, pues realmente, no sé, no es una historia muy bonita, la verdad, ¿no? En fin. Y eso es lo que hizo, esta es la crítica de Sherezade. Yo también tengo esa crítica en el artículo que hice sobre Legal Today, sobre eso. No son 1000, son 3000. El artículo lo titulé El rey que asesinó a 3000 mujeres. Bien, entrando ya con las óperas de Rimsky-Korsakov, que hay 15, Rimsky-Korsakov se dedica a escribir óperas porque se da cuenta, después de escuchar El anillo del Nibelungo de Wagner en San Petersburgo, que vino en gira, que eso es lo que procede a hacer, y empieza a escribir óperas. Y ya desde el principio, como ya las inicia con una cierta madurez, es lo que le pasa a Borsa, que Borsa, como he dicho antes, la última época la dedica a las óperas, pues ya desde el principio las obras son excepcionales, porque no son obras de juventud, es como Mozart, que tiene 22 óperas, pero 15 son de juventud, sin ningún interés. Aquí ya desde la primera a la última ya son obras de extraordinaria calidad. No puedo hablar de las 15 óperas de Rimsky-Korsakov,
pero voy a hacer un pequeño resumen y vamos por lo menos a ver las fotos. Rimsky-Korsakov, la primera, Made of Chekhov. También hay un Soviet film en YouTube, el cual si uno lo quiere ver en versión película siempre será mucho mejor. Porque escuchar una ópera en ruso, en disco, en fin, no sé, como no te cojas el libreto y te sientes a seguirlo, desde luego es mucho mejor una producción teatral o cinematográfica con subtítulos. May Night es otra obra excepcional. Segunda, Snow Maiden, esto es otro acierto enorme de la Ópera de París, porque además es una producción cuidadísima y es preciosa. La música de Rimsky-Korsakov es una música además muy fácil, muy sencilla, muy fácil de escuchar, muy atractiva. No tiene nada que ver con la complejidad de Bruckner o de Brahms, sin demérito ninguno de Bruckner y Brahms, son cosas distintas. Si uno quiere ponerse contento, quiere ponerse alegre, quiere pasar una velada súper agradable, se pone Rimsky-Korsakov y es una música estimulante, son historias mágicas, llenas de misterios, son preciosas las óperas de Rimsky-Korsakov. Es una auténtica maravilla y un crimen que no sean más conocidas. Esta es una de las maravillosas. Blada, esta es muy importante porque El pájaro de fuego de Stravinsky, y he dicho antes que Stravinsky fue alumno muchos años de Rimsky-Korsakov, El pájaro de fuego toma literalmente temas del tercer acto de Blada. Vamos, es que basta compararlos. Hay una grabación de Dave Purvis en su canal de música que tiene 4.000 vídeos. Son cortos en este caso, no son óperas completas, son fragmentos, explicaciones. Pone los dos trozos, pone Blada y pone El pájaro de fuego. Y es que es un absoluto calco. No estoy diciendo con eso, Stravinsky era un compositor también genial y si no, no lo estaríamos dedicando aquí a una conferencia. Pero en buena parte de los temas los toma de otros lugares y luego los desarrolla a su manera. Bien, también está en YouTube, no en versión cine, pero hay alguien que lo ha subido con subtítulos, que eso es muy de agradecer, pero todas las personas estas que hacen el trabajo de subir algo y de ponerle subtítulos bien puestos es muy de agradecer. Y esta es una ópera preciosa, navideña, Christmas Eve, que es una auténtica maravilla desde todos los puntos de vista, es encantadora, que hace serie con la de Tchaikovsky, de las zapatillas de Cherevsky, porque es el mismo tema, prácticamente la historia se desarrolla igual. Me gusta más la de Rimsky, la producción esta también es mejor y bueno, pues es posterior. Y el título acertó mucho más Rimsky, porque el título de las zapatillas en comparación con de la farina con Christmas Eve, pues Sadko. Sadko es otra ópera absolutamente genial de Rimsky-Korsakov. Y hay una película que está en YouTube y lo he puesto así, Magic Voyage of Sinbad, Sadko Full Movie 62. Película soviética, pero que gustó mucho en Estados Unidos. Y concretamente le gustó a un señor que se llama Coppola, que fue el primero, es uno de sus primeros trabajos, porque hizo una adaptación del Sadko soviético en Estados Unidos. ¿Qué adaptación hizo Coppola? No es que tocara mucho, es decir, bueno, cambió en inglés, señor Retoques, pero los actores siguen siendo lo mismo, no es un remake, ¿vale? La película es la misma, lo que pasa es que está en inglés. No coge los fragmentos cantados, coge solamente la música orquestal, pero es que la música orquestal de las óperas de Rimsky es tan buena, porque basta coger suites, ponerlos en YouTube simplemente, suites óperas Rimsky-Korsakov, y vamos, tenéis que engancharos a eso porque es súper, y además eso se puede escuchar sin excesiva concentración, no exige la misma concentración que Wagner o que Bruckner. Pues ahí está Sadko Full Movie, uno de los primeros trabajos de Coppola en inglés. También está la versión rusa. La siguiente es Mozart y Salieri, que está en el mismo DVD con la otra ópera de Rimsky de la que hemos hablado antes. Mozart y Salieri es una ópera de Rimsky-Korsakov en 1897 y nace de Pushkin, de la obra de Pushkin, Mozart y Salieri, que no es de 1958, como he puesto ahí, está mal, también el 9, es un 8, o sea, 1958, que está la película también, con subtítulos en inglés, la película de Pushkin. Y interesa mucho ver la película de Pushkin, y interesa mucho ver la película de Mozart y Salieri, de la ópera de Rimsky-Korsakov, que también lo he puesto ahí, es decir, hay que poner Mozart and Salieri, Movie Russia, 1962, porque de ahí copiaron la idea de la obra de teatro de Amadeus y a continuación la película. Lógicamente la obra de Amadeus la hicieron con más medios, etcétera, pero la esencia y todo, y el asesinato, porque fue a Pushkin
A Pushkin en un momento dado le contaron que Salieri había dicho que él había matado a Mozart, estando Pushkin vivo. Bien, y Pushkin dijo, bueno, pues voy a hacer una obra de teatro de esto. Salieri lo dijo, lo que pasa es que lo dijo en un manicomio. Pues no pudo ayudar mucho a Mozart, le pudo ayudar mucho, pero si no es que lo matara por omisión, evidentemente no lo mató. Pero de ahí surge toda la historia que viene después. Es decir, que lo hizo Pushkin, Rimsky-Korsakov hizo esta ópera que es una maravilla y que además está también en versión cine. Y a continuación, bueno, muchos años después, pues apareció, unos cuantos años después, porque esto ya la película soviética, como pongo ahí, son del 58 la obra de teatro y del 62 la ópera. Por tanto, tenemos a Mozart y Salieri, y de ahí surge la película de Amadeus. Esta es otra ópera más de Rimsky-Korsakov, 1898, y aquí es una de las producciones más cuidadas y más maravillosas, que es La novia del zar, nada menos que con Daniel Barenboim, la única incursión de Barenboim y una de las poquísimas, si no la única, de la ópera de Berlín con Rimsky-Korsakov, y es otra ópera absolutamente recomendable. El cuento del zar Saltán, preciosa, absolutamente preciosa, pero sobre todo de esta ópera me interesa destacar un fragmento de 3 minutos que se llama El vuelo de la abeja, y que yo creo que de los presentes aquí lo conocéis el 95% si os lo ponen. Lo que pasa, o no sé si el 100%, si os lo ponen. Lo que pasa es que no sabéis, en inglés sería The Flight of the Bumblebee, no sé en qué nombre, vuelo de la abeja, vuelo del moscardón. Lo que creo es que ya bastante menos sepáis, bueno, pues no he traído el fragmento, lo podía haber traído, pero no lo he traído. Os sonará a todos porque es súper conocido, súper comercial, en anuncios, en todo, etc. Pero bastante menos sabréis que eso es de Rimsky-Korsakov. Es decir, porque entonces se me lo puse a una persona que conocía, que no es muy aficionada a la música, y me dijo, sí, claro, que lo conozco. ¿Rimsky? No. Esta persona no sabéis que era de Rimsky-Korsakov. Y menos todavía y el porcentaje se reduce un poquito más, bastante, si resulta que ese es un fragmento de esta ópera de Rimsky-Korsakov. Entonces lo bonito es verlo en contexto, es decir, coger esos 3 minutos, bueno, hace falta para eso escuchar las 3 horas de ópera, ya es un poco más castigo, no es un castigo, porque la ópera es preciosa. Entonces en contexto, pues ahí está, cantado, con versión cantada, etc. Es una ópera genial, y ese reflejo, si conocéis lo que estoy diciendo, que podéis luego con curiosidad ponerlo en YouTube, hay una versión de piano de 1 minuto y medio, pues todavía más reducida. Bien, más Pan Voyevoda, es otra ópera de Rimsky-Korsakov, estamos 1902-1903, ya estamos en el siglo XX, y esta película es excepcional. Hay 2 películas en el mismo DVD porque son óperas cortas. Son 2 películas soviéticas, 2 de las mejores, y sobre todo la de Rimsky-Korsakov es breve, es 1 hora. Vuelvo a insistir otra vez que son óperas fáciles, sencillas, temas interesantes, agradables de escuchar, ninguna complejidad. Si tienen complejidad armónica, no son complejas de escuchar. Eso no significa que sean... Vamos a ver, sería para mí, ¿cómo lo explicaría? De primer curso, de segundo curso. No son óperas de quinto curso, que sería una ópera compleja del siglo XXI. Y esta película, además, Kaschei es el protagonista, o uno de los protagonistas del Pájaro de Fuego de Stravinsky, con lo cual otra vez tenemos esa relación con Stravinsky. Y la tenemos ahí, y además, bueno, también está en YouTube esta película. La 13 es Servilia, bueno, podemos hablar de todas. La 14 es como muchos consideran que es el Parsifal ruso. No sé, esto quizás es un poco exagerado, pero esta es una ópera más religiosa. Y en cualquier caso es genial, es absolutamente genial, también sus 3 horas y cuarto, una producción cuidadísima de la ópera de Ámsterdam. Y la última, como suele pasar con muchos compositores, bueno, la 14 y la 15, yo creo que casi todas están en la categoría de obras maestras, pero la 14 y la 15 estarían en la categoría de mejores óperas de la historia, sin ninguna duda. Y la 15, que estamos trayendo aquí mucho francés, no es exactamente francés porque es una producción rusa, pero hecha con la Orchestre de Paris, a París, au Châtelet. Esta es una ópera verdaderamente muy apasionante porque es la fecha
1906-1907, es la última, y es una crítica, una parodia a Nicolás II. ¿Quién es Nicolás II? El zar asesinado. Una parodia a Nicolás II, una parodia de los zares y una parodia del régimen soviético. Cuando Rimsky acabó, el soviético no, disculpad, el régimen soviético no, en todo caso a favor de la revolución, no es parodia, lo contrario, está a favor de la revolución claramente, con críticas a la guerra con Japón, y el tonto de Nicolás II, porque el chico ese realmente no daba mucho más de sí, si no, pues no hubiera triunfado la revolución soviética, porque era bastante cortito el chaval, no se enteró de que le estaban criticando, con lo cual pues ni siquiera la ópera fue censurada, pero las críticas son obvias, ¿sí? Y Rimsky, cuando escribió la leyenda de la ciudad de Kitize, que es un título completísimo, The Legend of the Invisible City of Kitize and the Maiden Febronia, anda que era poco comercial este chico este hombre para poner títulos. Bueno, el Gallo de Oro, Le Coq d'Or o The Golden Crocodile, es un poco más acertado el título. Cuando acabó la Kitize, vamos a decirlo simple, decidió que procedía a hacer otra ópera, que no iba a hacer más óperas, que ya se había acabado, que ya era mayor, pero después de que ocurrieron los acontecimientos de 1905 y cuando Rusia perdió la guerra con Japón, la primera vez que perdía un país europeo con una potencia, un país asiático, una guerra, decidió hacer esta ópera que es una verdadera joya desde todos los puntos de vista. Tuvimos el gusto de hacerla también aquí en el Teatro Real, y hay unos temas y hay unos comentarios excelentes sobre esa producción en YouTube. Bien, con mucha tristeza tengo que dejar a Rimsky, porque es un compositor que me es particularmente querido. Pasamos a otro que es mucho menos conocido, que se llama Taneyev, que era favorito de Tchaikovsky, le dedicó Francisca Rimini, tenía una relación, era más joven. Tiene gracia porque la mujer de Tolstoy se enamoró de Taneyev. Tolstoy era infiel constantemente, le sentó muy mal, claro, me parece que el hombre podía tener libertad para hacer lo que quisiera, pero la mujer no. Y Tchaikovsky también se enamoró, claro, la orientación de Tchaikovsky era homosexual. Bien, fueron rechazados ambos. La mujer de Tolstoy le cogió un poco mayor a Taneyev. El mayor, no sé, porque alguien se llama mayor que él. Vale. Esta ópera se llama Orestaya y es interesantísima y apasionante para, he puesto aquí, para amantes de la música, para psicólogos y para abogados. ¿Por qué para psicólogos? Porque esto es la tragedia de Esquilo, la trilogía, las tres partes de Esquilo, de la Orestiada, que es Orestella, están desarrollados en una ópera con su modesta duración de 3 horas. Y para abogados porque el tercer acto es enteramente un juicio, y es uno de los primeros juicios de la historia, y es un juicio en donde la diosa Atenea lo convoca y dice que tiene que ser la justicia justa, habla de las causas atenuantes por el asesinato de Orestes, que ha asesinado a su madre. Interesantísima, también muy... Vamos a ver, todas estas óperas, estamos en el siglo XIX, o sea que complejas no son. Los libretos son muy buenos, y entonces uno las puede ver también, pues como ve una película. Lo que pasa es que, bueno, aprende bastantes más cosas aparte de la música, que no es lo anecdótico. No digo que la música deba ser lo anecdótico, aquí debe ser lo principal, pero para la introducción es una ópera perfectamente entretenida de ver, nos sirve para conocer mucho mejor a Esquilo, nos sirve para conocer muchas cosas y nos sirve, entre otras cosas, para saber quién está Taneyev y, por supuesto, cuidadísima producción de Nueva York. Bien, saltamos porque además Taneyev solamente tiene una ópera. Y este señor es mucho más conocido, Rachmaninoff. Aunque lo que es bastante menos conocido, y ya es un poco de nota, es para sacar matrícula de honor, es que me digáis cuáles son las 3 óperas de Rachmaninoff. Eso ya es un poquito más complejo, porque no son nada conocidas. Fuera de, otra vez volvemos a lo que es conocido en Rusia, pero claro, aquí no estamos en Rusia. La melancolía del exilio, sí, porque Rachmaninoff se fue. Rachmaninoff es víctima, entre comillas, de la Revolución Soviética, se va y ya reside en Estados Unidos, donde muere, en Hollywood. Bien, 1873, 1943, ya estamos en el siglo XX en parte, porque una parte de la obra de Rachmaninoff es del XIX todavía. Hay una película maravillosa, que es esta, que me encanta,
Pone es francés, edición Collector, sí, pero este es un film sí, pero en cualquier caso es una película rusa. Lo que pasa es que este DVD, que no lo he visto en Amazon, ¿no? A través de la FNAC se encuentra, bueno, yo lo tengo de hace años, y me la he visto varias veces. Esta película es una de las películas sobre compositores más cuidadas que hay. Otra vez vuelvo a lo mismo, es una película ideal para aprender, etc. En esta edición concretamente, no he visto otras, está en ruso, no muy entendible, pero con preciosos subtítulos en francés. Y aquí hay varios francófonos socios de la Maison de France franceses, o sea que les va a gustar mucho también verla. Muy recomendable, porque coge la vida, es una película moderna, reciente, con lo cual coge la vida de Rasmaninov, por 7 o 8 años. Y esto es más tipo documental, pero es un Tony Palmer, es el que hizo la famosa película de Wagner, esa que dura 9 horas, y otras muchas películas musicales, y esta es su aportación sobre Rasmaninov, interesantísima. Bien, óperas, que es lo que toca aquí. Hablaré de Rasmaninov el mes que viene en relación con Tchaikovsky en la parte no operística, el famoso concierto para piano número 2, que se lo dedicó a su psiquiatra después de un tratamiento contra la depresión, y otras obras de Rasmaninov. Pero aquí vamos a hablar de las 3 óperas de Rasmaninov. Primera ópera, no es que me haya equivocado de foto, es que es la misma de antes, porque tenemos a la de Rimsky-Korsakov, es en el mismo box o caja, bueno, más que caja, es el mismo DVD, porque son 2 películas y 2 óperas de 1 hora, muy cortas. Es que la ópera dura 1 hora. Las óperas de Rasmaninov son muy cortas, son 3 óperas de 1 hora. Eso es fácil, va un poco mejor empezar con óperas de 1 hora que de 3. Luego ya podemos pasar al ocaso de los dioses con 4 horas y media. Bien, esta película, Aleko, que es la primera versión cine, otra vez versión cine muy bien hecha, estrenada en 1893, o sea que estamos todavía en el siglo XIX, es la primera ópera de Rasmaninov basada en el poema Los gitanos de Pushkin, otra vez más Pushkin en la ópera. Y la tenemos en versión cine, en ópera en vídeo, o sea, esta misma que traigo aquí se puede ver en DVD o la podemos ver en ese canal de que he hablado antes, de las 30.000 óperas. Poniendo film ópera en vídeo, en 1986 sale una película. Y en este de propina tenemos 2. En el canal hay 2 películas, otra del 53. Las 2 son soviéticas y, como digo, las 2 son películas. Escenarios naturales, muy cuidadas, etcétera, etcétera. The Miserly Knight, o El Caballero Avaro en español. Glyndebourne, que es un teatro estupendo, esta producción que es un festival de ópera, muy parecido al Balsam Escape, pero con repertorio de Nueva York, pero en relación con Londres, también al sur de Londres, a 100 kilómetros al sur, pero en este caso con repertorio más tradicional, este no es muy tradicional. Esta ópera ha sido súper criticada y hay muchos que dicen que debería ser prohibida por ser antijudía, ¿vale? En fin, yo de antijudío realmente tengo muy poco, ¿no? En fin, todo lo contrario. Lo que pasa es que eso me parece exageradísimo, hasta en la crítica de Gramophone dice eso, pero esta ópera no se debería representar. Se hace con cierta frecuencia y hay películas, y Al Pacino lo ha hecho en Nueva York, El Mercader de Venecia de Shakespeare, y hay una película del Pacino, El Mercader de Venecia, y me parece mucho más antijudío que esto. No sé, será que el protagonista es judío y que es un judío malo, bueno, pues vale, bien, y que también El Mercader de Venecia es malo. Yo no creo que eso sea para denigrar la ópera de esa manera como que debería prohibirse, pero es una de las razones por las que, en fin, el lobby judío o lo que sea, que parece que no ha podido actuar también con respecto al Mercader de Venecia, con esto sí que lo ha conseguido. Y la última es una obra muy interesante porque la última ópera, que, bueno, también la del Caballero Abad, puesto que la tenemos en ópera en vídeo, en Miserly Night, en este caso no es una película, pero es lo que acabo de traer aquí, que está en DVD, uno lo puede comprar en DVD si tiene ilusión, o lo puede ver gratuito, esto mismo, en ópera en vídeo, en el canal de ópera en vídeo. Bien, y esta es la última, Francesca de Rimini. Francesca de Rimini es la historia que hablábamos de Tchaikovsky el otro día, originaria de Dante. Tiene mucha importancia esta ópera porque es la última, porque es muy buena. Petrenko la hace con la Filarmónica de Berlín dentro de una semana en Berlín, con la Filarmónica de Berlín. Los que tengáis el canal de la Filarmónica de Berlín la podéis ver en vivo directamente ese mismo día, y si no unos días después ya lo pasarán al canal. Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace. Y es la última, y además el libreto también hace serie, porque el libreto es de Modest Tchaikovsky, es decir, el hermano de Tchaikovsky, que escribió el libreto para Tchaikovsky y escribió este libreto para Rasmaninov.
con lo cual es una ópera que también es interesante. La versión que hay aquí no es tampoco la mejor, no he encontrado nada en YouTube ni que sea estupendo, por eso estoy esperando a ver qué hace Petrenko con la orquesta de Berlín. Bien, saltamos a Stravinsky. Y Stravinsky lo voy a tratar con brevedad por la misma razón, porque será la conferencia del mes que viene. Stravinsky, la longevidad es impresionante, porque es 1882-1971, son 90 años y cubre el siglo XX es entero. Esta es la foto que tenemos ahí en pequeño, porque se conocieron, estuvieron juntos. De hecho, la conferencia de Stravinsky pasó mucho tiempo en París y la conferencia del mes que viene se titula Stravinsky en París, pero no porque estén en la Maison de France, sino porque me parece muy adecuado además el título y la etapa francesa de Stravinsky. Hablaremos no solo de eso. ¿Quién está aquí? Pues está Stravinsky, el jovencito, y el otro ¿quién es? Rimsky-Korsakov, su profe y su alumno más querido y distinguido. Y esta es una película muy bonita que es sobre Coco Chanel. Y es que tiene que ver aquí Coco Chanel. Bueno, pues sí, no está inventando nada, porque fue amante durante varios años de Stravinsky. Y esta es una película sobre su relación de amantes, estando Stravinsky casado. Está muy bien la película, muy cuidada y sirve para conocer mejor a Stravinsky. Está el estreno de la consagración de la primavera en París, etc. Ópera. Digo ópera porque Stravinsky tiene óperas también en francés. La primera, Le Rossignol, que es una película, esta también es película. Yo cuando digo película ya sabéis lo que quiero decir con una película. Cuidadísima, preciosa, 1908-1914 y cantada en francés. La siguiente, Renard, el zorro, cantada en ruso, 1922, cambiamos de idioma, basada en Pushkin y dedicada a Tchaikovsky. La tercera, que es Mavra. Mavra en ruso. Ya llevamos dos idiomas, ¿eh? Oedipus Rex está cantada nada menos que en latín. No está mal. Esta producción es más curiosa todavía porque Stravinsky dijo que los textos cantados tenían que hacerse en el idioma, los textos cantados en latín, solo en latín, pero la parte no cantada tenía que hacerse en el idioma de la audiencia. Como esta es de Japón, pues es muy interesante porque escucháis la ópera en japonés y en latín. Idiomas muy conocidos por el público. Bueno, hay unos preciosos subtítulos que sirven para entenderlos, para entender lo que dicen. Esto es una obra maestra. Y este DVD, que es en parte película, porque está tomada de la escena, pero con la actriz, es una obra maestra. Lo haremos más la semana que viene, no el mes que viene. Perséfone, además, el Teatro Real, 1934, esta es en francés. Y The Race Progress, esta es en inglés, ¿vale? Con lo cual, pues no está mal, no es otro idioma más, no hay ningún compositor de ópera que haya escrito en varios idiomas, en fin, sobre todo tanto como Stravinsky, es un nombre muy internacional. Y la última, The Flood, pues esta está cantada, como pone ahí abajo, en inglés y latín, y está además encargada por la CBS para la televisión. Más y mejor sobre Stravinsky, de mois prochain. Prokofiev, de mi camiseta, 1891-1953, las fechas son importantísimas cuando hablamos de cualquier compositor. Aquí está el señor Prokofiev con sus dos hijos y su esposa española, Lina Prokofiev, que fue condenada, internada en un campo de Gulag en Siberia, condenada a 20 años de prisión, de los que pasó solamente 8 años porque tuvo la suerte de que se murió Stalin y Khrushchev la puso en libertad. Bien, esta es esta preciosa foto de la familia de Prokofiev, con Lina Codina, se llamaba ella, de Madrid. Bien, las óperas de Prokofiev, la primera, Magdalena, paso por alto. Tampoco voy a hablar tanto de Prokofiev porque ya di una conferencia y porque además me estoy casi, yo quería cerrar a las 9 y quiero cerrar a las 9. Bien, Magdalena, esto sí que es una obra maestra, es sobre Dostoyevsky, el jugador, y nada menos que Barenboim y la ópera de Berlín, cuidadísima. Y hay un Soviet film, cómo no, que lo tenemos en DVD y también lo tenemos en plataforma de la ópera en vídeo, eso es de que necesitamos varios días para ver los vídeos. Bien, L'amour de Trois Oranges, porque es muy poco conocido que Prokofiev tiene una ópera en francés,
Y además, no solo que sea una ópera en francés, está en Chicago, o sea, todo muy mezclado, de compositor ruso. Porque él sabía mucho mejor francés que inglés y quiso hacerlo en francés. El francés lo dominaba totalmente. Pero es que es una obra maestra de la ópera. Algunos consideran que es la mejor ópera de Prokofiev. Es graciosísima, es encantadora, es una maravilla desde todos los puntos de vista. The Fiery Angel es otra cosa. Esta es una ópera antirreligiosa total. En fin, para los que no quieran, los que estén a favor de la religión, particularmente la católica, mejor que no la vean. Señor Kotko, estamos de nuevo con un tema ucraniano, de la lucha ucraniana. Y la siguiente es una de las maravillas de la ópera mundial, una super obra maestra, en fin, no tengo palabras, porque además es absoluta y totalmente encantadora. Es Las bodas en un monasterio, que el compositor español Roberto Gerard hizo esta misma ópera en inglés, porque después de la guerra civil se exilió en Inglaterra, pero la versión de Prokofiev es mejor. Y es una joya, es un encanto como está cantada, como está hecha, es una auténtica y absoluta maravilla de ópera. War and Peace, esto es también unas modestas 4 horas y media, según versiones, sin cortes, sobre la obra de Tolstoy, hecha durante la Guerra Mundial como idea de apoyo al ejército soviético, la Guerra Mundial, me refiero a la segunda, lógicamente, como idea de apoyo al ejército soviético en la lucha contra los nazis, pero trayendo el tema de Tolstoy y la lucha de Napoleón, o contra Napoleón. Y last one is the History of a Real Man, bueno, es en ruso también, que esta es una película sobre, una ópera sobre la Guerra Mundial. Voy a apagar el móvil, no sé, por favor. Esta es una película sobre la guerra, sobre un episodio de la Guerra Mundial de un aviador que perdió las piernas y siguió luchando. También está en el canal de Ópera en Vivo. Bien, aquí tengo una relación de artículos de Prokofiev, sobre Prokofiev, y pasamos a Sostakovich, en breve, porque también hay una conferencia. Esta es una foto de Sostakovich, no es de Harry Potter. Se parece mucho. No es Harry Potter, es Sostakovich, ¿sí? De verdad que no la he retocado, la foto en absoluto. Vale, a continuación, pues, en otro periodo, ahí tenemos una foto un poquito más mayor. Esta película es con Ben Kingsley, muy conocido por Gandhi, una de las mejores películas, también de Tony Palmer, del mismo que hizo la película de Wagner, de la que antes hemos hablado. Óperas de Sostakovich, La nariz, con Moscow Chamber Orchestra, Lady Macbeth de Missens, que esta película también es soberbia, esta película es excepcional, es cine, de nuevo cine. Esta es la que fue a ver Stalin y dijo, menuda basura de música, y puso una editorial en Pravda diciendo que esa ópera tenía que ser prácticamente prohibida porque era un ruido. Y de hecho fue prohibida, como no, si lo quería Stalin. Y esta es cuando la retocó, Sostakovich hizo más moderada en época soviética y hicieron una película. Le cambió el título, Katerina Ismailova, y la hizo más moderada. Y tenemos esta película que, como pone arriba, es The Original 1966 Soviet Film. Vale. Y esta es una comedia de Sostakovich, graciosísima porque es sobre el problema de la vivienda. Problema muy acentuado aquí en Alicante. Hoy venía que en Alicante es donde más ha crecido el precio de la vivienda en el último año de toda España. Pues aquí en Moscú también lo tenían bastante mal. En la época parece que esto de la vivienda es algo general, porque es una crítica a los problemas de la vivienda en 1959 en Moscú. Súper agradable de escuchar, nada compleja, con diálogos. Es lo que se llama, que no me gusta nada el nombre, opereta, porque parece que estemos denigrando. Y si llamamos opereta, pues entonces Carmen de Bizet es una opereta, porque la opereta es lo que tiene, y Flauta Mágica de Mozart también, porque la opereta es algo que tiene música y texto. Eso es la esencia de la opereta, por lo cual es absurdo llamarle. Si parece opereta. Esto es de opereta, incluso hay una expresión, esto parece de opereta, pero por favor, o sea, hay operetas buenísimas, entre otras. Esta, que le llaman opereta, como la de Johann Strauss en Luciérnago, que quizás sea la obra maestra de la ópera comedia con partes dialogadas, no sé cómo lo tendría que llamar, yo le llamaría ópera, punto, nada más que ópera, todos son óperas. Esta también se puede decir en Amazon como en USA, pero también está en YouTube, subtítulos un poco desastrosos, pero muy agradable de escuchar, porque en caso aquí tengo unos artículos sobre Sostakovich.
Y salto y ya vamos terminando la 16ª parte, que es Weinberg, compositor ya bastante menos conocido, aunque muy en boga. Y muy en boga en España, porque esta ópera, El pasajero, que es sobre el Holocausto además, se hizo en Teatro Real de Madrid en febrero de 2004, no, está muy mal puesto el año, 2024, contó, es decir, el año que acabamos de terminar. Y está disponible en My Opera Player, que es la plataforma del Teatro Real, que además cuesta como 50 o 60 euros al año. Y es una ópera, la mejor que es sobre el Holocausto, que tampoco hay mucho, pero realmente la ópera es buenísima. Y la siguiente es todavía mejor, la siguiente es una obra maestra. Y también es de muchísima actualidad porque está estrenada por el Festival de Salzburgo en agosto, tampoco de 2004, que está mal, del año 2024. Está disponible en Medici, en la plataforma Medici, también 3 horas, y basada en Dostoyevsky, la famosa novela El idiota, solo que la novela de Dostoyevsky son 900 páginas, que en Audible de Amazon son 30 horas, y claro, aquí se queda en 3 horas, hay que resumir, pero está muy bien resumida y es una obra genial que combina, esta no es de primer curso, esta es de quinto. Combinan momentos atonales con momentos tonales, es una auténtica maravilla. Y traigo una película francesa, no sobre la ópera de Weinberg, sino sobre El idiota de Dostoyevsky, del 46, una película antigua, pero que además está en YouTube, de Gerard Philippe, con subtítulos en castellano para los que no hablan francés. Y con eso, poniendo lo que he escrito ahí, se va. Y a continuación traigo un link que, poniendo lo que he puesto ahí, también se va, que es Irina Shostakovich, que es la mujer de Shostakovich, la última esposa de Shostakovich, que sigue viva, sigue presidiendo la Fundación Shostakovich en París, y hace una entrevista sobre Weinberg, porque Weinberg y Shostakovich eran amigos. Y luego tengo ahí 2 links sobre artículos míos sobre Shostakovich. Y ya cierro, la 17ª parte, es este señor Snitkin, mucho menos conocido, supongo, 1934-1998. La vida con un idiota, que no es el idiota de Shostakovich no es el idiota de Weinberg. Es la vida con un idiota, que es una parodia de la opresión en la Unión Soviética. La siguiente ópera es Gesualdo, de Snitkin, que quizás para introducirnos en la ópera se podría ver esta película documental en parte de Werner Herzog, cineasta muy conocido, que es Gesualdo, muerte en 5 voces. ¿Quién es Gesualdo? Que es sobre lo que trata la ópera de Smith, que Gesualdo es un compositor renacentista que pilló en la cama a su mujer con un amante y los mató a los 2. Bien, no fue condenado porque se consideró crimen pasional. Y bien, esta es la historia de la ópera de Tchaikovsky, y esta es la historia de esta preciosa película de Herzog, donde además hacen escenarios reales, donde realmente tuvo lugar el crimen, etcétera, etcétera. Por cierto, a Stravinsky le gustaba mucho Gesualdo y fue en peregrinación. No creo que fuera por lo del asesinato. Bien, historia de Johann Fausten, pues es una versión adaptada del Fausto moderno. Y por último tenemos, bueno, esto es la siguiente conferencia, por último tenemos la cantata Fausto de Rosenbisky, dirigida por Rosenbisky. Realmente hay mucho aquí. Esto parece un poco lista telefónica, y eso que me he centrado solo en las óperas. Pero con esto, volviendo al principio, pues yo diría que es perfectamente defendible y justificable mi tesis de que el número 2 es Rusia. Porque hay una cantidad de compositores muy grande, porque hay muchas obras maestras, no solo con las de Rimsky, Shostakovich, Stravinsky, que tantas, Tchaikovsky, Prokofiev, claro, son tantos compositores y tantas obras maestras de la ópera rusa que es verdaderamente muy triste que esto se conozca muy poco. Y esta conferencia yo lo que pretendo es que sirva como orientación para descubrir, para saber un poco más y para profundizar en un repertorio que es muy poco conocido. Pero claro, cuando uno vive en Alicante, esto también tiene ventajas, porque si uno vive en Berlín o Londres o Nueva York, bueno, tiene dinero para ir a la ópera, claro, que es un deporte entre comillas caro, bueno, pues se deja llevar más por la programación. Pero aquí nosotros hacemos nuestra programación, sobre todo con las disposiciones que hay de los canales hoy de Internet, los canales de pago, los canales gratuitos y solo con YouTube. Claro, uno mismo se puede hacer su programación. Y de esa manera pues puede ir descubriendo otras cosas. Y creo que hay que combinar el repertorio conocido con el repertorio menos conocido. Porque eso nos hará mucho más sabios y mucho más sensibles y mucho más inteligentes. Eso ya lo hemos dicho otras veces. Quizás lo repito demasiado. Aquí hay mucho para descubrir.
y espero que os haya aportado, que ahora sepáis un poquito más sobre la ópera rusa y que este guión os sirva para más. La siguiente conferencia es esta conferencia de Stravinsky, 6 de febrero a las 7:30, donde hablaremos de Stravinsky y compositores relacionados. Stravinsky en París, la parte de la conservación de la primavera es en París, el Pájaro de Fuego, los famosos Ballet Russe, etc. Y esto es la siguiente programación, que no sé si quieres decir algo, lo que sigue la programación de la Casa de Francia en Alicante. Yo por mi parte daros las gracias por haber venido, muchas gracias por estar aquí otra vez más, por venir, por el seguimiento de un tema quizás menos popular que otros, y espero que podáis venir el mes que viene y el siguiente y que nos podamos seguir viendo. Muchas gracias a todos. Por lo que queráis preguntar. Nuestro querido invitado psicólogo no lo tenemos hoy. ¿Compositores fueron comentarios de Catalina Lagrande? Ninguno. De los que he traído, ninguno. El valenciano, Martín y Soler. No, de los que he traído aquí, ninguno, porque esto empieza, o sea, bueno, si vamos a las hojas es más fácil por las fechas. Es decir, el fundador, que es tercera parte, es Glinka, 1804 a 1857. Y si nos vamos a las fechas de Catalina Lagrande, 1729 a 1796. Catalina Lagrande lo que hace es que importa compositores. Martín y Soler y alguno más. El caso de Martín y Soler es particularmente conocido porque a ella le gustaba mucho la música de Martín y Soler, porque era muy famoso en Viena, más famoso que Mozart. Es muy conocida la historia de Salieri y demás. Martín y Soler es menos conocido, muy acertado la divinidad de hacer esa película, muy poco acertado en la lamentable falta de difusión que tiene, porque son películas que son interesantes, que están bien para ver. En fin, pero respondiendo a tu pregunta, ninguno conocido, ¿vale? Ninguno conocido. Eran compositores de importación. La ópera rusa y la música rusa en general empieza con Glinka, que no empieza en 1804, porque no es cuando nace. O sea, la primera ópera rusa, como está aquí, es 1836. La primera ópera rusa, a ver, el compositor ruso, Martín Soler, hace óperas rusas porque aprendió ruso cuando estaba allí, claro, estar tantos años, pues lo acabó aprendiendo, no como los ingleses que vienen a vivir en esta zona. Se lo aprendió el chico ruso y hizo óperas en ruso. Pero, no sé, creo que con eso contesto. ¿Más cosas? A Martín y Soler le llamaban el Mozart español. Sí, bueno, de eso ha habido alguno más, sí. De eso ha habido alguno más. No conozco verdaderamente, no conozco las óperas rusas de Martín y Soler, entre otras cosas no las conozco porque no están en discos, o sea, que las quisiera conocer, no se ha preocupado nadie por hacer ese repertorio. Han hecho, no sé si en el Palau hicieron una versión concierto hace muchos años, se han preocupado, el Palau de Valencia, una cosa rara y alguna más sí que se hace un poco más. Son óperas menos complejas, diría yo, que las de Mozart. No sé, las de Mozart no se pueden calificar realmente como complejas. No tenía el nivel como compositor de Mozart, sin duda, pero tampoco soy el más autorizado para emitir una opinión sobre algo que no conozco bien porque no se conoce bien, porque está poco difundido. Es que en general el repertorio musical es inmenso. O sea, os habéis hecho una idea con lo que he traído aquí, pero hay una cantidad de música impresionante y sin embargo el repertorio lo limitamos, la mayoría, bueno, no me incluyo, lo limita la mayoría como a 50 óperas, 40, 30, 60, y no sé si 60 ya son muchas. Y no solo eso lo hace las personas normales, es decir, el público. El problema es que hay una inercia en virtud de la cual los organizadores no hacen óperas, raras no me gusta la palabra, ¿vale? Infrecuentes, diferentes o originales tampoco, infrecuentes. ¿Por qué no las hacen? Hay muchas razones. Primero porque la ópera es un deporte caro. Es caro porque te hace una orquesta, te faltan coros, te hace una escenografía, te faltan cantantes. Y luego hace falta que los cantantes se lo trabajen. Entonces a un cantante le resulta bastante más fácil hacer Madame Butterfly, sin un desprecio por Madame Butterfly, que las óperas de Rimsky. Y hay también una limitación idiomática. Es decir, hay muchos cantantes que hablan italiano, ruso, pues no poco menos. Yo no hablo ruso y no puedo juzgar cómo canta Plácido Domingo en ruso, pero sí que hablo alemán y sí que puedo juzgar lo mal que canta alemán. Claro, entonces hay varios problemas ahí. Luego los organizadores, si ponen
sobestiada, pues eso lo puede hacer el señor Blostein con dinero judío en el Vassarskate de Nueva York, pero no lo hagas en el Met de Nueva York, por ejemplo, pues no, porque quieren vender entradas. Entonces, si tú pones sobre Dargominsky, ¿qué? Que voy a escuchar una ópera de Dargominsky en ruso, venga, deja ya, que no voy yo a Dargominsky. Y si en todo caso, pues Tchaikovsky, pues vale, pues entonces, por eso no, porque... Y el problema es que luego otra cuestión está que a la gente, no sé por qué, eso lo entiendo menos, cuando ve una película, no repite la película 50 veces, ¿no? Las películas sí se repiten unas cuantas veces, pero le gusta ver películas nuevas. Pero con la ópera no pasa. O sea, con la ópera al público le gusta lo mismo. A mí la Traviata, Carmen, sin ningún desprecio por estas óperas, ¿eh? No es en absoluto. Lo que pasa es que se repite y se reitera y se reitera. Entonces, como se ha creado una inercia donde creo que tampoco los organizadores de conciertos ni los organizadores de ópera saben programar bien y no programar bien, sino saben llevar al público, porque si eso se empezara a hacer, si se conociera, pues mira, el vuelo de la abeja es la ópera, Rimsky-Korsakov, tal cual, no sé si se cuenta de otra manera, pues igual se animaba más el público, pero se ha creado una inercia y luego, claro, hay que ensayar mucho más, y eso es caro. Y necesita, no solo es caro, sino necesita tiempo, porque si una ópera no la han hecho nunca en un teatro de ópera, pues tienen que ensayar mucho más que para hacer la Traviata. Y si el cantante no la ha hecho, hombre, lo de los cantantes es relativo, porque hay un montón de cantantes rusos. Pero sí, eso crea una inercia lamentable, ¿no? En general, porque el repertorio, pues, pero lo he dicho antes, aquí, en Alicante o en cualquier otro sitio, donde uno tenga una televisión y un mando de distancia y un canal de internet, bueno, pues no se puede hacer su repertorio. Más cosas. Por favor, señor Petrado. ¿Tú crees que la música rusa en general, digamos, es posible que se capte mejor por la mentalidad, ¿no?, los mediterráneos que la música alemana, siendo la música Vale, alemana? sí, es una buena pregunta esa y está muy bien pensado lo que dices. La música alemana es más compleja, más seria, más formal, es lo que he dicho antes comparando a Rimsky-Korsakov con Bruckner y Brahms, son cosas diferentes, ¿vale? No me gustaría decir uno es mejor que otro. Y en cierto modo entiendo lo que quieres decir, o sea que el talante mediterráneo español pues se parece más, pero porque nosotros asociamos la música rusa a algo folclórico, algo diferente, así casi diría un poco ruidoso, estridente, ¿vale? Y a lo mejor por eso viene esa asociación. Realmente no toda la música rusa es así, en absoluto, pero sí entiendo lo que quieres decir y lo comparto. Y puede haber mayor afinidad, aunque el número de obras de música rusa que se conocen en España, en Francia o en Alemania en general es limitadísimo. Son de aquí, si empezamos por aquí, Glinka, nada. Dargominsky, o menos, nombre más raro. Rubinstein, el nombre no es raro, pero nada, cero. Borodín, bueno, el príncipe Igor, un fragmento de las danzas poroxianas que es muy conocido, que en realidad no es de Borodín, es de Rimsky-Korsakov, porque Rimsky se dedicaba a hacer arreglos después, no arreglos, sino que como este tampoco completó su ópera, ¿no? No sus óperas, sino su ópera, pues Rimsky amablemente y desinteresadamente pues le dedicó su tiempo a completarlas. Pues Borodín, pues eso, las danzas poroxianas, que pasaba lo mismo que decía antes con Rimsky, que se escuchará el trozo y no sabéis que son las danzas poroxianas de Borodín. Bien. Mussorgsky, bueno, este es más popular, pero no en cuanto a ópera. O sea, Los cuadros de una exposición es una obra bastante conocida, sobre todo por la orquestación de Ravel. Las óperas de Mussorgsky, pues tampoco creo que sean muy conocidas, pero en fin, el nombre puede sonar un poquito más. Tchaikovsky sí, ¿vale? Porque Tchaikovsky, pues, el tema de la sexta sinfonía, la quinta, las sinfonías, pero las sinfonías, ¿cuántas personas conocen las óperas de Tchaikovsky? ¿O cuántas conocen las 11 óperas de Tchaikovsky? Eso ya denota. O sea, me digan, no, sí, he escuchado las 11 óperas de Tchaikovsky, las conozco y te puedo explicar cada uno el argumento de cada uno. Bueno, pues eso ya denota. Y siguiendo con los de aquí, Rimsky-Korsakov, muy poco, eso se le zade, ¿vale? Pero las óperas, ya lo he dicho antes, las 15 óperas, ¿quién las conoce? Pues muy poco, tan ayer menos todavía.
Rachmaninoff sí, por eso el concierto para piano, pues sí, algo. Las óperas nada, cero, no se conocen ni se hacen. Stravinsky, pues más o menos lo mismo. La consagración de la primavera, vale, el pájaro de fuego, son ballets. Las óperas de Stravinsky, ¿quién conoce las óperas de Stravinsky? Prokofiev, ¿quién conoce las ocho óperas de Prokofiev? A título de ejemplo, en la plataforma del net no hay ninguna de Prokofiev, ¿eh? Ni de Janacek tampoco, es escandaloso. Y Sostakovich, pues tampoco se conocen mucho las óperas, precisamente, en fin, que hay menos. Y ya Weber o Schnicke, pues ni siquiera se conocen los compositores. Más cosas. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, de nuevo muchas gracias y espero que nos veamos el mes que viene. Muchas gracias por venir.